Allow to record. Listo, fíjate ahora, Miriam. Listo, Perfecto. gracias. A ver, el ente regulador de un país. Bueno, podría ser. El Estado es la organización política que rige todo el país. El conjunto de instituciones que regulan la vida de las personas de un territorio. Ok, ok. Todas, todas tienen que ver en la definición de Estado que vamos a trabajar hoy. ¿Alguno quiere proporcionar alguna otra desde su experiencia, desde su visión? Bueno, me tocó cenar y me quedo un ratito de la noche y después vuelvo. Si quieres, porque me da pena que te vas a ir a mi casa. Ajá. Gracias. No, pero no pasa nada. Lo único que el martes a la noche llega una amiga de más. Ahí está. Bueno, ya agotando las definiciones por el momento, el Estado en realidad es lo que sería un acuerdo. El Estado puede surgir de una conformación que hace la gente. ¿Qué busca, en principio? Busca la imposición de reglas para, a su vez, o sea, utilizando a su vez, ¿qué? O sea, la vida política, la estructura política, y busca una organización jurídica organizada. Entonces, cuando hablemos de Estado, vamos a entender que el Estado es la imposición de reglas que conforman progresivamente una estructura política y jurídica organizada, y que, como bien dijeron varios, va a regular conductas existentes. Entonces, Profe, disculpa, ¿puede repetir? sí, cómo no, cómo no. A ver, el Estado va a ser, y esto, a ver, lo van a tener en el libro, o sea, no es nada nuevo lo que yo digo, es la imposición de reglas, o sea, que acuerdan los individuos progresivamente y buscan realizar una estructura jurídica organizada a los efectos de regular conductas. O sea, el Estado, si yo les pregunto, para ustedes, ¿es una persona el Estado? No. ¿Como nosotros acá, sujetos de derechos? No. No, bien, alguien dijo no por ahí. ¿Quién más? ¿Puede ser que sea una persona jurídica? Como Ajá. algo parecido a la empresa jurídica, algo así. Relaciona con eso. Apa, puede ser. ¿Qué más? ¿Alguien más que quiere tirar alguna definición? Para mí no es una persona, sino el conjunto de las personas. Claro, quizá en realidad la pregunta sería, ¿qué es lo que hace a una persona ser persona, ¿no? Yo creo que la pregunta no va por ser persona, porque no cualquier persona es parte del Estado, sino justamente las personas que ejercen. O sea, es el conjunto de personas que ejercen una función dentro del Estado. Porque sin esas personas no habría Estado que funcione. En algún momento quizás inventemos una inteligencia artificial que pueda gobernar y que nada, sea más justa y no haya tanta corrupción, qué sé yo. Pero la pregunta, Alejo, entonces es, Sí. eso que vos decís, ¿es una persona o no es una persona? No es una persona sola, no. Una persona sola no, ok. Claro, porque vos dijiste una persona no. Una persona sola. No, Dejen sería imposible. Sebastián pregunta, ¿no es un ente regulador? Sí, de conductas, como acabamos de ver. O sea, por eso hice referencia a lo que vos habías comentado, Sebastián, lo cual concuerdo. El Estado, a ver, ¿qué es una persona? ¿Por qué uno llega a ser persona? Porque tiene derechos. Tiene derechos, ok. Bien, partimos de ese lugar. ¿Qué más? Tiene obligaciones, derechos y obligaciones. Tiene garantías. Muy bien, Alejo. Ahora yo les pregunto, ¿una sociedad que constituyen ustedes como socios, es una persona?
¿No tiene obligaciones con relación a ustedes los socios? Sí, pero no, porque es un conjunto de personas, es una persona Está bien. jurídica. Es una persona jurídica, bien, bien. Entonces, en una relación género-especie, entonces sí sería una persona. Porque ustedes acá acaban de ir desentrañando que lo que hace la persona no es simplemente una... A ver, es una cuestión de titularidad de derechos y obligaciones. El Estado, al igual que ustedes como personas, al igual que una sociedad jurídica, una sociedad que constituyan si constituyen el día de mañana como socios, el Estado es una persona. Es una persona jurídica, pero a diferencia de una sociedad que responde, digamos, que tiene obligaciones con sus socios y con la actividad comercial que realiza, el Estado es una persona de derecho público, que tiene obligación ¿con quién? En este caso, con el pueblo, ya sea nativo o extranjero. Vamos a ver que en la Constitución los extranjeros tienen los mismos derechos que nosotros los argentinos. Entonces, el Estado es una persona, y el Estado entonces es un ente jurídico, artificial y supremo. No es visible, pero está sometido a derechos y obligaciones. Entonces, vamos a dejar sentado que el Estado nace como causa de la existencia de una población que concuerda en vivir en comunidad y que busca, en ese contexto, alguien que regule esas relaciones. Y ese alguien va a ser ¿quién? El Estado. Ahora, ¿cuál es el origen del Estado? Si yo les pregunto a ustedes. ¿Vivir en sociedad puede ser? Sí, a ver, ese es el fin de, digamos, lo que busca las personas. Pero ¿cuál es el origen del Estado en sí? Vivir en sociedad, La claro, polis sí, griega, ¿no es? puede ser. Había ciudades-estado también en lo que era Sumeria. Ahí en el... Ay, no me sale el nombre de la región, por Dios, lo tenía hace 2 minutos. Donde está el río Tigris y Éufrates, donde estuvo Mesopotámica. la Mesopotamia, ahí está. Hubo El ciudades origen también. el origen del Estado no es para que gobierne el pueblo en sí, o sea, una elección, porque antes estaba creo que gobernado por España y se hizo el Estado para, o sea, algo así me parece, no sé cómo explicártelo, pero me parece por ese lado. Como para que Va por ese gobierne lado. el pueblo. ¿Gobierna el pueblo? Ok. Ok. Ahí está, eso sí. El, Está el bien. origen del Estado no es cuando tiene tierra, gente y que tiene una tierra limitada, que tenga una cultura en común y gente a quien gobernar. Eso, ahí lo que acabas de dar, en realidad, hace alusión más a elementos del Estado, me parece a mí. Pero sí, a ver, va por ese lugar. El Estado como origen tiene distintas teorías sobre el origen. Ustedes en el libro que les dieron van a ver que habla, por un lado, la que dijo el compañero sobre la polis griega, por otro lado, creo que habla también de la antigua Roma, y si no me equivoco, también en la Edad Media habla de algunos casos. La realidad es que el origen del Estado no está precisado exacta, no hay una precisión exacta sobre cuál es el origen del Estado. Lo que sí se menciona, y que ahí hay lo que es el sector de la doctrina y la historia concuerdan, es que el Estado, el punto de inflexión hacia el Estado moderno es la Revolución es la Revolución de Estados Unidos 1776, por un lado, y la Revolución Francesa de 1789. ¿Qué ocurrió en estos dos casos? En estos dos casos, de manera previa a lo que fueron esos estados, el poder en ese momento estaba centrado en la figura de lo que es el monarca, en monarquías que si bien por un lado era una monarquía parlamentaria, la otra era una monarquía absoluta, ¿no?
ambos casos tenían una legitimación del Estado, no dentro del pueblo directamente, sino a través de una persona que era legitimada por una fuerza en teoría superior y que era sucedido por personas de su linaje. ¿Bien? Era la Revolución Francesa, ¿y cuál era la otra? La Revolución de Estados Unidos de 1776. Entonces, con esas dos revoluciones lo que ocurrió fue, la estructura previa es dejada de lado, y de ahí surgen dos tipos de Estado. Por un lado, un Estado, o sea, no surgen dos tipos de Estado, perdón, un tipo de Estado que es un Estado republicano, un Estado cuya legitimación parte de lo que es el voto de la gente, cuya legitimación está, o sea, encauzada a la decisión de la gente, y el poder no se encuentra centralizado en una figura, sino que se hace una fragmentación de poderes cuya potestad es controlarse mutuamente y ejercer facultades propias que ningún otro poder en principio podría realizar. Con esto hablamos del poder ejecutivo en cuanto a administrar, el poder legislativo en cuanto a legislar, y el poder judicial en cuanto a juzgar casos que se le lleven. Profe, ¿puede repetir de nuevo cómo surge el Estado republicano, las características? Sí, cómo no. El Estado republicano va a surgir por dos, o sea, el punto de inflexión son dos. La Revolución de Estados Unidos de 1776, guerra la cual fue lograda frente a la corona británica, y la Revolución Francesa de 1789, la cual tuvo, digamos, su victoria contra la monarquía absoluta de Francia. En ambos casos, lo que se logró fue desplazar un tipo de régimen centralizado, no es exactamente el caso de Gran Bretaña, pero tenía una fuerte centralización, y se buscó que la representación se diera a través de división de poderes, elección, y también publicidad de actos de gobierno, periodicidad de mandatos, ya no era un mandato absoluto y que duraba hasta la muerte, sino que los mandatos, dependiendo cómo se establecía la Constitución, podían ser 1, 2 o más. En el caso de Estados Unidos no puede haber más de 2 mandatos en toda la vida presidencial de una persona. Si Obama hoy se quisiera postular a presidente, ya por la Constitución de Estados Unidos ya no podría. En Francia, en cambio, es distinto el sistema, pero también tiene la regla de la periodicidad, una determinada cantidad de mandatos seguidos. Está bien. Entonces, esa situación fue la que dejó atrás ese antiguo régimen dentro de nuestra cultura y dio lugar a la cultura de la república. Por ello, el nacimiento del Estado, acá lo importante es establecer, o sea, 3 categorías que menciona el libro, que se las voy a mencionar a modo para cumplir la pauta, que es una categoría teológica, donde el Estado fue creado por Dios, una contractualista, cuyos autores principales son Thomas Hobbes, John Locke y Rousseau, quienes piensan que el Estado se origina a través de un pacto entre sus habitantes, y también una categoría histórica, la cual surge de la evolución de las relaciones de las personas, y ello se entiende que va generando nuevas relaciones y organizaciones dentro del poder. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender con la República es que ahí nace lo que es el constitucionalismo en sí. Y el constitucionalismo trae como tendencia, para limitar el poder absoluto, en este caso que había dejado el antiguo régimen, es que la competencia del Estado, y esto escúchenlo bien y grábenselo para toda su vida, que la competencia del Estado tiene que estar habilitada normativamente.
Esto lo van a tener en la segunda oración del artículo 19 de nuestra Constitución, como también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporada a nuestro texto constitucional, en el artículo 75, inciso 22. ¿Por qué les digo esto? Porque la regla que se le dio es que el Estado no puede hacer, salvo que el órgano con mayor representación popular se lo habilite. Pero no solo eso, sino que no puede ir en contra de garantías constitucionales tampoco. ¿Se entendió esto que dije? Esta regla que tiene el Estado republicano, a diferencia de estados anteriores, donde la legitimación del monarca era amplia, que no tenía el límite establecido, sino que el monarca podía hacer sin control. En este caso, el Estado no puede hacer, salvo que el órgano de mayor representación popular se lo habilite, y siempre que esa ley que el órgano le habilite no contradiga la Constitución Nacional. Les voy a marcar acá dos párrafos de 2 artículos de la Constitución para que los tengan siempre. O sea, el Estado no tiene facultad salvo que el legislador se lo habilite. No obstante, como dice el artículo 28, si el legislador se lo habilita, esas leyes no pueden ir en contra de aquellos principios, garantías y derechos reconocidos por la Constitución en los anteriores artículos. Ejemplo, la vida, ejercer el comercio, transitar, la propiedad, el trabajo, no sé, la industria. Tenemos un sinfín de derechos que el legislador, aún con habilitación y consenso, no puede ir en contra. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora, acá hablamos con el Estado, del Estado como fenómeno político. Bueno, el Estado en sí, a ver, están haciendo una pregunta. Nope. Bueno, pensé que iban a tirar una frase más moderna, esa yo la decía cuando era chico. Bueno, el Estado en sí no es un contenido en sí frío, sino que el Estado, como fenómeno político, es una percepción, es fruto de la percepción de lo que es el clima de la sociedad. O sea, ¿por qué? Porque es producto de la subjetividad de las personas. Esto no, a ver, fuera de términos netamente normativos, el Estado responde en su vida como persona jurídica, como en sus políticas públicas, responde al ánimo de la sociedad. A ver. No es complicado hablar de Estado cuando constantemente estamos sujetos a medidas inconstitucionales, y habría que analizar qué medida, un ejemplo de medida inconstitucional, y lo podemos decir. ¿Cuál decís vos, Alejo, exactamente? Por ejemplo, Sí. el decreto que se declaró hace unos días, ahí entro en duda y no sé si es inconstitucional o no. En el sentido de que creo que le sacan 1.40 a la Punto coparticipación. 14 Sí, un punto de 14 a la coparticipación. coparticipación. Sí.
Eso. ¿No sería inconstitucional porque hay un artículo que dice que Cava tiene su, o sea, es autónoma y tiene su propia jurisdicción y que la nación actúe sobre eso? ¿Cómo es tu punto de vista? Lo que pasa, Alejo, a ver, no está mal la duda, o sea, es una duda interesante y es un tema que ahora se va a discutir en la Corte. Lo que vos tenés que analizar ahí, por un lado, es lo siguiente. Nosotros tenemos coparticipación previa a la reforma de 1994. Les comento a modo de ilustrativo, la última reforma constitucional que tuvimos fue la reforma realizada en 1994. Que entre muchas cosas que se reformó, que se incluyó en la Constitución, el régimen de coparticipación. Ahí, como bien mencionado, el artículo 75, inciso 2, y en su cláusula transitoria sexta, si mal no lo recuerdo, se estableció, digamos, que se debía realizar una nueva ley de coparticipación que siga con principios de igualdad, equidad y demás. Que busque un reparto automático de los fondos, entre otras cosas. ¿Qué ocurre? Nosotros seguimos con la ley de coparticipación de los años 80. ¿Qué establece la ley de coparticipación de los años 80? Que la coparticipación es acordada entre todas las provincias. ¿Por qué? Porque no está sujeta al producto que generan en sí, lamentablemente, o sea, lamentablemente y positivamente, porque, a ver, provincias se financian solamente con participación y otras no. Pero se trabajan desde ese lugar. Ahora, para ceder puntos de coparticipación de una provincia a otra, el principio es que la provincia tiene que estar de acuerdo y Claro, tiene que y haber fue acuerdo de la fue provincia por que cede. decreto, sin aviso, sin nada, y ahí es donde se Claro. generó Lo que el quiebre. ocurre acá es el siguiente problema. La medida se hizo en el artículo 8 de la ley de coparticipación. La ley de coparticipación en ese contexto, cuando se creó, no existía en la ciudad de Buenos Aires. Y cuando se estableció esto, se puso que la coparticipación de la ciudad no podrá ser menor a la coparticipación que tenía históricamente, el valor histórico de la Municipalidad de Buenos Aires. Lo que hizo el presidente fue puntos de coparticipación que había pasado en otro mandato, ahora los los quitó y los envió a la provincia de Buenos Aires. Lo que estará para ver es si la competencia del presidente, el artículo 8 de la ley de coparticipación, lo habilita o no a hacer ese tipo de acción. Hoy hay mucha jurisprudencia de corte para un lado como para otro. La inconstitucionalidad a lo mejor todavía no está todavía zanjada. En todo caso, la inconstitucionalidad, si el día de mañana se declara, es de ese decreto que emitió el presidente. Pero, a ver, vuelvo a lo mismo. Acá, el mecanismo de resolución del conflicto es un mecanismo dentro de la República. ¿Por qué? Porque si un poder... La República tiene, digamos, equilibrios entre poderes, tiene constantemente luchas entre poderes, fricción constante, porque los límites de los poderes a veces no están tan claramente delineados. Y más en este país donde el Poder Ejecutivo ejerce funciones legislativas, ya sea por delegación como por decreto de necesidad de urgencia. Este país ha cambiado, puede reasignar partidas presupuestarias sin necesidad de aprobación del Congreso. Ya ahí tenés una gran pauta. Los que les interesa hacer economía y hacer también o sea, también el Poder Ejecutivo consigue también una parte de monopolio del poder, porque si no depende del Congreso para tomar decisiones, no sería, o sea, lo dicen con la excusa de decreto de necesidad de urgencia, pero... Alejo, a ver, me parece que, y esto es algo que tendrán que ver ustedes el día de mañana como ciudadanos, como nosotros. Sí. El problema no es el Congreso que no tome cartas en el asunto. A ver, el Poder Ejecutivo puede emitir decreto de necesidad de urgencia cuantas veces quieran, como también delegaciones legislativas puede recibir y hacer, digamos, centralizar el poder. Si ustedes se fijan, el que se dedique el día de mañana a macroeconomía y haga todo lo que es el rubro financiero y la actividad del Banco Central, van a ver que las tasas de encaje no es otra medida que una facultad delegada por el Congreso al Banco Central para disponer del derecho de propiedad. Estamos hablando de una garantía constitucional, que es el derecho de propiedad, que el Banco Central le dice a un banco, bueno, vos el capital de la gente podés disponer de tanto, salvo de esta tasa de encaje que tiene que quedar en el banco. Vos de esto no podés disponer. Eso es una afectación a la garantía de la propiedad. ¿No? Bueno, esto ocurre constantemente dentro del sistema. Estas cuestiones se dan en el control de entre poderes, pero también necesariamente tiene que tener el control de la población. ¿Cómo? Aprobando o desaprobando medidas, si uno está de acuerdo, ya en el momento que vote y ejerza el acto político,
o al momento que escuche propuestas y esté de acuerdo o no, y manifestar inquietudes. Rousseau mismo siempre dijo esto: la vida política es necesaria en la sociedad, no de manera partidaria, pero sí de manera activa al momento de estar de acuerdo o no con las decisiones de los gobernantes. Por eso Claro. la lucha entre la monarquía para pasar a la república se centra justamente en ese principio, en la vida política de los habitantes. Hoy por Claro. hoy, más gente tenemos en las universidades, lo cual es un gran mérito de nuestra sociedad, y eso nos da mayor posibilidad también de estar pendiente de las decisiones políticas que se van tomando. Pero bueno, esos son debates más culturales. Ahora, a lo que iba es lo siguiente, ¿no? El Estado como fenómeno recepta justamente esto que hablamos recién. El Estado recepta en sus políticas públicas estos fenómenos culturales. O sea, por eso que el fenómeno político y jurídico va más allá de una simple definición normativa, ya que la realidad obliga a conocerlo en su verdadero campo de acción. O sea, analizar cuáles son las necesidades de la gente y ahí verificar cuál es la política que va a tomar el Estado para ver o no de cumplir ello. Y ahí vamos a tener que analizar dos tipos de Estado, así a simple vista. Por un lado, el Estado liberal, que se sancionó con la Constitución de 1853, y después el Estado, o sea, más de índole social de derecho, que se trajo y que se terminó de plasmar en la Constitución de 1994. En la Constitución de 1853, lo que se buscaba principalmente desde el Estado era garantizar los derechos individuales. ¿Esto qué quiere decir? Se buscaba garantizar, por un lado, el derecho de propiedad, el derecho de ejercer el comercio, la igualdad, el derecho de peticionar ante las autoridades, y el Estado tenía un rol en cuanto a la no vulneración de esos derechos. O sea, se buscaba tutelar al individuo. Sí, Ailén. El Estado liberal, que originariamente trajo la Constitución de 1853, ratificada en la Constitución de 1860 con la incorporación de Buenos Aires, y el Estado social de derecho, que se terminó plasmando en la Constitución de 1994. Por un lado, comenzando con el Estado liberal, la Constitución lo que buscaba era garantizar derechos individuales. Estos son propiedad, igualdad, peticionar ante las autoridades. No lo anoten, chicos, después lo tienen el material o les paso, si quieren, los artículos de la Constitución que lo van a tener más fáciles, me parece a mí, más cortos y sintéticos. Pues si pobres tienen que anotar esta definición, esta mera definición que les estoy diciendo, no es tan complicada. Si bien, miren, yo les pongo así. 14, 17, 18, 19, 28, 21 y 28 y subsiguientes. Véanlo por estos artículos que están acá de la Constitución, de un principio. Buscaba como medidas individuales garantizar ese tipo de derechos, como también la vida, la integridad física, la participación de la gente, el derecho de defensa en juicio, frente al Estado dentro de un proceso penal, la intimidad de las personas, y entonces tenía como política pública buscar mantener y consolidar ese tipo de derechos. ¿Esto a través de qué? Por ejemplo, el Código Civil en aquel entonces, el Código de Comercio, leyes de ciudadanía, los códigos procesales para lo que es la defensa en juicio. Estos son ejemplos que les doy, no vienen tanto al caso. Y por otro lado, tenemos este tipo de Estado, a su vez, estaba en contra de la intervención en la vida individual de las personas.
Lo repito, en contra de la intervención en la vida individual de las personas. Ahora, con la Constitución de 1994 se terminó de establecer el Estado social de derecho, que a diferencia de aquel Estado liberal, acá a su vez mantenemos esos derechos que tenía el Estado liberal, o sea, ninguno de esos derechos que les acabo de comentar ahí se derogaron, ninguno, pero buscó dar una política más intervencionista desde la Carta Magna, o sea, de la Constitución. ¿A través de qué? Por un lado, el derecho del trabajador, artículo 14 bis. Por otro lado, los derechos de los usuarios y consumidores, el derecho al medio ambiente, el derecho a la defensa de la competencia, garantizar, digamos, la defensa de la competencia, para buscar la misma accesibilidad dentro del mercado y mantener condiciones de competitividad que según el Estado cree más óptimas, marcos regulatorios de servicios públicos, ya tanto no parte ahí desde la autonomía de la voluntad, sino que el Estado va a ser quien va a fijar normas regulatorias para la prestación de servicios públicos, entre otras cosas. Entonces, acá pasamos a un Estado que se integra más en la vida social y busca como objetivo final, el igual acceso para todas las personas. ¿Venimos bien hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? Sí, profe, todo bien. Ah, buenísimo. Pensé que me iba a decir, sí, profe, una duda. No, no, no. Miren, si les parece, hacemos un break de 10 minutitos y seguimos ahora a las 4. ¿Les parece bien? Perfecto. Perfecto, chicos. Los veo ahora en 10 minutos entonces. Dale, gracias.